Muy bien, pues bienvenidos al webinar de digitalización de la supply chain, que nos vamos a centrar sobre todo en lo que serían comunicaciones EDI. Mi nombre es Cristian Azañedo, he sido responsable de comunicaciones EDI en SEAT durante los últimos 10 años. Como podéis apreciar, actualmente me encuentro en SEAT. Y bueno, tengo una experiencia de más de 20 años dentro del sector de automoción, aunque también he tocado algo en el sector de farmacéutico. La idea de este webinar es realmente que repasemos un poco lo que significa el proceso de digitalización, transformación de la supply chain y la importancia que tiene dentro de esta transformación, digitalización, las comunicaciones electrónicas llamadas EDI. Entonces, vamos a estar durante las próximas 4 horas hablando de comunicaciones EDI, por lo que si tenéis que coger, ir al baño, tomar algún café, pues es el momento justamente de prepararos porque va a ser un poquito duro. No, es broma, ¿eh? O sea, en verdad no vamos a estar 3-4 horas, vamos a estar unos 30 minutos y espero que después pues, podamos tener una sesión de preguntas-respuestas que realmente pues, nos motive a todos. Entonces, comenzamos. Perdonad, vamos al índice. Como he comentado, vamos a tratar 4 puntos. El primero es una introducción a lo que sería el EDI, una introducción general, lo que es la comunicación, lo que es la historia. Después entraremos ya en lo que serían los procesos básicos. ¿Para qué hemos utilizado el EDI hasta ahora? Y entraremos en la tercera fase, que además creo que es la que más os gustará, porque es una aplicación práctica de las comunicaciones EDI. En este caso, aplicación realizada por SEAT para poder obtener un mayor beneficio de estas comunicaciones. Y finalmente, pues el cuarto bloque va a estar relacionado con la fase de ruegos y preguntas. Entonces, ¿qué es la comunicación? A ver, todos hemos estado en cursos seguramente en los que nos han hablado de comunicación asertiva, de comunicación efectiva, etcétera. Básicamente esto no es un curso de este tipo. O sea, aquí lo que nos vamos a centrar en la comunicación EDI. Me gusta mucho esta imagen, básicamente porque vemos una evolución de las primeras palabras escritas, ¿sí?, en piedra, hace 30.000 años, hasta ahora, que hemos pasado por la tipografía móvil, por la publicación de publicación de y fijaros, en 30.000 años prácticamente no evolucionamos porque pasamos de 30.000 años, pasamos 30.000 años desde la primera palabra escrita en piedra hasta la aparición del papel, hasta ahora que en los últimos 10, 20 años hemos pasado de trabajar, de leer diarios a leerlos en una pantalla, a comunicarnos a través de email, a comunicarnos a través de Twitter, a comunicarnos a través de las diferentes redes sociales. Por lo tanto, en 20 años hemos sufrido una evolución de la comunicación mucho más amplia de lo que se había evolucionado en los últimos 30.000 años. ¿Sí? De hecho, esto es un ejemplo. O sea, hace 10 años, esta misma webinar lo estaríamos realizando en un teatro, en una universidad, en una sala, en la que todos los asistentes hubiésemos estado físicamente. Entonces, vamos a fijarnos en lo que sería la comunicación EDI. Mucha gente, una de las grandes dudas que les surge es ¿qué diferencia el EDI de una comunicación entre diferentes ERPs? ¿Sí? O un ERP o entre diferentes sistemas, lo que se denominan generalmente interfaces. La principal diferencia está en el hecho de que el EDI es un estándar, primero, que es reconocido a nivel internacional, es un estándar
que se utiliza básicamente para la comunicación entre empresas. No es un estándar para la comunicación, aunque se puede utilizar para la comunicación entre un ERP y un CRM, por poner un ejemplo, sino que estaba focalizado sobre todo en la comunicación entre empresas. ¿Y en qué se basa esto? Pues entrando en un punto muy básico de lo que sería la Electronic Data Interchange, que es lo que significa las siglas de EDI. Hay un emisor que tiene unos datos en su formato interno, el formato de su ERP, de su CRM, de su sistema. Este formato pasa por un traductor, eso genera un documento en un formato EDI y a partir de ahí hay dos formas de establecer la comunicación, básicamente, ¿sí? O sea, entrando en un esquema muy básico. Uno es a través de lo que sería un proveedor de servicios y otro sería a través de una comunicación mucho más directa con el receptor. ¿Y qué hace el receptor? Pues justo hace la inversa. Recibe el documento en formato EDI, lo traduce y lo integra dentro de su sistema. Lo importante es que esta relación entre emisor y receptor está basada en una normativa que ambos aceptan y que ambos consideran como la vía común para establecer esta comunicación. Tengamos en cuenta ese aspecto cuando queramos diferenciar entre lo que es una interfaz y lo que es una comunicación EDI. Si vamos un poco y repasamos un poco la historia, esto lo intentaremos pasar lo más rápido posible, pues fijaros que lo que se considera la primera comunicación EDI, ¿sí? Ya sabemos que el teléfono se inventó antes, que tenemos el Morse, tenemos las palomas mensajeras si queremos, pero lo que se considera la primera comunicación EDI se produjo en 1948, durante el bloqueo de Berlín. Y, a ver, os voy a confesar que me ha costado un poco encontrar cuál fue ese primer mensaje. Todos recordamos, pues, cuál fue el primer email que se emitió. Pues yo he encontrado cuál fue el primer mensaje, en este caso entre los aliados, y fue esto, ¿no? Fue este dibujo de aquí, que en nuestro caso a España nos llegó por defecto 34 años más tarde, ¿sí? Y fue un gran spoiler que nos fastidió lo que era el final de esta gran serie que fue Verano Azul. Fuera bromas, la evolución de EDI pasó de un ámbito militar, de ese bloqueo de Berlín, a un ámbito mucho más civil y comercial. En los años 60 comenzamos a hacer intercambios comerciales, pero sin que hubiese un estándar. Y bueno, vemos que va habiendo una evolución. En el 68 la Asociación de Transporte de Estados Unidos ya comienza a trabajar en lo que sería un estándar. En el 71 el aeropuerto de Heathrow hace un camino que ahora vuelven a tirar hacia atrás, que es intentar que su proceso aduanero sea mucho más ágil. Y entonces introduce esta mensajería. Después vemos una evolución con nuevos protocolos de comunicación. Y aquí me gustaría pararme un segundo, porque es en el 78 cuando el grupo Volkswagen, Wolfsburg en concreto, hace su primera comunicación y emite una VDA 4905 a la empresa ELA Automotive. Estamos hablando de 1978, o sea, hace exactamente 42 años que Volkswagen emitió este estándar. Desde 1978 hasta 2017 hemos estado trabajando con VDA 4905, hasta que ahora ha evolucionado a una nueva VDA y se ha cambiado. Pero el primer pedido fue en este formato y fue en 1978. En el 79 ya comienzan nuevos estándares con la ANSI americana. La ONU en 1985 intenta comenzar a poner un poquito de orden con tantas empresas certificadoras y estandarizadoras. Y seguimos con la evolución. En el 90 vemos que el EDI puede resultarnos de bastante utilidad y las empresas comienzan a adaptarlo como un sistema global de comunicaciones.
en el 2000, contando con que hay un abaratamiento de los costes de comunicaciones, el uso ya comienza a ser más masivo y hemos pasado pues unos cuantos años en los cuales hemos visto que podíamos sacar una ventaja de estas comunicaciones, pero siempre basándonos en el reemplazo de trabajos de poco valor añadido e intentando ahorrar costes al automatizar este proceso. Y bueno, pues ya estamos bien entrados en el siglo XXI y vemos que es necesario que no solamente ahorremos costes intentando reducir el número de trabajos repetitivos, automatizándolos, sino que además podemos sacar un provecho de estos datos. Y aquí es el punto importante. El provecho que se puede sacar de estos datos que hasta ahora solamente... Sí, perdón. ¿Perdón? ¿No? ¿Continúo? Sí, sí. Vale. Entonces, como bien decía, pues hemos pasado de ese esquema en el cual nos basamos, vamos a intentar ahorrar costes, a un esquema en el cual vamos a intentar sacar información o vamos a intentar explotar la información que estos mensajes nos facilitan. Aquí, en esta diapositiva, lo que os quiero transmitir es justamente que una cosa que parece bastante sencilla, que es una comunicación entre dos empresas, en definitiva tampoco lo es tanto. O sea, hay varias organizaciones que trabajan por tal de establecer estándares, hay muchos protocolos, redes para hacer estas comunicaciones y después, si entramos en los diferentes estándares, pues cada una de las organizaciones ha intentado hacer el suyo. Aquí lo que destacaría sobre todo es dos grupos, más allá del ANSI americano, pero que nos afecta sobre todo a nivel europeo, que es la VDA alemana, que es una organización que tiene más de 100 años de historia, ¿sí? Y el grupo de trabajo de la ONU, el UNCEFAC, que entre uno de los puntos más importantes que tiene es intentar reorganizar todos estos estándares. De hecho, a día de hoy, por poner un ejemplo, cuando hablamos de lo que sería un aviso de expedición es lo que un proveedor envía al cliente diciéndole lo que le va a entregar. El estándar dentro del sector de automoción comenzaría a ser el VDA 4987, pero que dentro del estándar ONU estaría se conocería como Global Delfo, EDIFAC Global Delfo. Por lo tanto, ahí ya comenzamos a estandarizar estos procesos y a estandarizar esta mensajería. Ahora bien, ¿por qué tengo yo que invertir en EDI? ¿Por qué es tan importante el EDI? Ya hemos visto un poco de historia, hemos tenido la oportunidad para ver que tampoco es tan sencillo como parece, pero ¿debo invertir en EDI? O sea, ¿realmente me añade algún valor a mi cadena de suministro? Y vamos a centrarnos sobre todo en la parte más logística. Pues realmente sí. Es decir, si yo soy una empresa pequeña y me planteo el EDI como un gasto, en verdad no es un gasto, es una inversión. Si yo tengo que decidir como una empresa tal vez más grande entre una empresa que tiene EDI y una empresa que no tiene EDI, posiblemente escogerá la que tenga EDI. ¿Por qué? Porque me aseguro de que tendré una comunicación más lean con esta empresa, tendré una comunicación más directa, podré obtener una respuesta mucho más rápida. Además, me ayudará a que mis procesos también sean más lean, porque podré integrar los datos que ellos me envíen dentro de mi empresa, mientras que si he de trabajar con una empresa en la cual el intercambio de información lo tengo que realizar mediante llamadas telefónicas, lo tengo que realizar mediante emails, pues ahí voy a perder tiempo y por lo tanto eso, cuando lo tenga que poner en una balanza,
pues posiblemente la que tiene EDI tendrá esa ventaja competitiva con respecto a la que no tiene. Además, bueno, pues vemos que esto nos va a permitir mejorar nuestra cadena de suministro, porque voy a disponer de más datos. Voy a disponer de esos datos antes. Puedo hacer frente a situaciones imprevistas o incluso, como veremos, prevenir esas situaciones y reaccionar ante ellas. Por lo tanto, eso me va a facilitar al final una mejor interacción y una mejor relación con el resto de interlocutores dentro de esta cadena de suministro, y a mí, como cliente, al final me va a facilitar la toma de decisiones. Por lo tanto, ya estoy ganando dinero con esto, porque me permite ahorrar dinero. Si esto lo podemos ver, por ejemplo, aquí en esta diapositiva, cuando hablo de datos, fijaros que si yo envío un email en el cual pongo, como se puede ver, 2024, o llamo por teléfono y le comunico a mi proveedor que necesito 2024, pues es posible que el proveedor pueda malinterpretar la información que yo le estoy enviando. Mientras que si lo hago de una forma electrónica, salvo equivocación, y en caso de que incluso me equivoque, puedo revisarlo, el mensaje es mucho más exacto. O sea, pasamos de una situación en la cual tenemos una cierta incertidumbre de si el proveedor me interpreta bien o no me interpreta bien, o el cliente me interpreta bien o no me interpreta bien, a una situación en la cual está claro lo que uno ha dicho y está claro lo que el otro le ha contestado. ¿Sí? Puede que haya una equivocación en cuanto al contenido de los datos, pero eso se puede revisar y no hay una mala interpretación. Es decir, el dato está equivocado, pero no se da pie a que haya una interpretación de ese mismo dato. Si seguimos avanzando y nos fijamos en lo que se ha trabajado, pues nos fijaremos que la visión clásica del proceso de una cadena de suministros. Hay una emisión de pedido, hay una expedición física de ese pedido y después hay una emisión de factura. En lo que sería en la segunda imagen, lo que se puede ver es la comunicación entre dos interlocutores. Si yo lo hago por email, imaginaros, yo lo que diría es, mira, necesito que me entregues 40 estuches a mi proveedor. Con una mensajería EDI yo puedo entrar mucho más en detalle. Yo puedo decirte, quiero que me entregues 40 estuches. Esos 40 estuches irán en este tipo de palet, que estarán embalados con plástico. Y lo quiero que me lo entregues en la fecha X y en el lugar Y. No habrá lugar a malos entendidos. El interlocutor 2 va a recibir ese mensaje, lo va a poder interpretar de una forma única y a partir de ahí podrá dar una respuesta al interlocutor 1. ¿Sí? Entonces, aquí, en esta visión clásica, lo que estamos es ahorrando dinero al pasar de unos procesos manuales a unos procesos totalmente automatizados. Y esto nos sirve para procesos logísticos, como nos puede servir para procesos financieros con la emisión de facturas o de autofacturas que se integrasen en el sistema. Esto, evidentemente, nos permite ahorrar en papel, ahorrar en sellos, ahorrar en tiempos de tramitación, tener una respuesta más rápida ante una factura que fuese errónea. Y bueno, pues al final es una ventaja competitiva para todos, tanto para el cliente como para el proveedor. Pero en SEAT, ahora lo que nos hemos planteado es que esta visión clásica no es suficiente. Y estamos trabajando cada vez más en lo que sería una logística o lo que nosotros vamos a denominar logística 4.0. Básicamente, ¿por qué?
porque hay nuevos modelos de negocio. Es necesario dar una respuesta diferente al cliente. Fijaros en la situación. Hasta hace poco, los clientes, o la mayoría, los que tenemos tal vez un poco más de edad, pues nos hemos fijado sobre todo en la compra del vehículo. Ir al concesionario, elegir los acabados, esperar X semanas o meses a que se nos entregue ese vehículo. Pero, ¿cuál es la situación actual? Pues que cada vez más el renting, el leasing, la movilidad compartida o una movilidad en general, están siendo mucho más implantadas que no el hecho de tener un coche en propiedad. ¿Esto qué hace? Pues que haya una mayor renovación, que el cliente exija más, que necesite una respuesta mucho más rápida. Y esto la industria se tiene que adaptar. ¿Sí? Estamos hablando de un cliente, además, que está buscando que cada vez más temas medioambientales, en el cual, pues cada vez haya una reducción hacia el impacto cero. Y eso, ¿cómo se consigue? Pues mejorando la parte de tu cadena de suministro. Y ahí tiene una importancia esa comunicación EDI. ¿Por qué? Porque básicamente el EDI es el primer paso para la comunicación. Si yo no sé lo que te tengo que entregar, difícilmente voy a acertar con lo que realmente te tengo que entregar. En SEAT, lo que nos hemos planteado, pues, hemos desarrollado lo que denominamos pues, la Supply Chain Control Tower, que está basada en 4 puntos principales. Una, la integración de los datos. Como os podéis imaginar, estamos hablando de millones de datos al día. Por lo tanto, la calidad de esos datos va a ser crítica para que la automatización de los procesos se pueda realizar. Si no tenemos una buena calidad de datos, el resto del proceso no va a funcionar. Es decir, yo no voy a poder explotar una información si no dispongo de una buena calidad de datos inicial. El segundo punto clave es el de la trazabilidad. Ya no me basta con saber cuándo voy a recibir el qué y el cómo, sino quiero ser más proactivo, quiero trazar esa recepción, quiero asegurarme de que esto llega cuando tiene que llegar, a la hora que tiene que llegar, que no viene con retraso, que no tengo ningún problema de suministro, que no voy a tener ningún problema de cobertura dentro de mi cadena de suministro, que al final me afecte a mi producción. Si yo no recibo las centralitas que tengo que recibir a tiempo, pues es posible que no pueda montar coches. Si no puedo montar coches, mi cadena de producción se para. Entonces tengo que asegurarme que no tengo ningún fallo en esa parte. Y a partir de estos 2 puntos, y la experiencia y el conocimiento, pues puedes comenzar a modelar estos datos y a realmente generar análisis y predictivos que te pueden permitir anticiparte y reaccionar antes de que algo ocurra. Por lo tanto, fijaros que cada vez estamos cambiando más el modelo. No estamos solamente en la automatización de un proceso de entrada de un camión, sino que estamos ya en la parte de la realización de predictivos que me permitan anticiparme a cualquier problema que pueda tener dentro de esta cadena de suministro. Y finalmente, el cuarto punto en lo que nos hemos basado para esta Supply Chain Control Tower está basado en la gestión visual. ¿Sí? Si tenemos que trabajar millones de datos, evidentemente no se puede trabajar con un Excel y una tabla pivotante. Necesitamos trabajarlo de una forma visual que nos permita tomar decisiones de una forma mucho más rápida y segura. Me gustaría, para poder clarificar esto, enseñaros un pequeño vídeo, dura poco más de 1 minuto, en el que podáis ver realmente pues, esta Supply Chain Control Tower explicada por nuestro experto en Supply Chain, que es David Castilla.
Control Tower es un sistema de control y monitorizado avanzado de la cadena de suministro que nos va a permitir tener el control de todo lo que está ocurriendo y podría ocurrir. Podríamos estar hablando de millones de datos solamente en un día en tiempo real. Nuestra visión contempla el control de la cadena completa, desde que se emite el pedido hasta la entrega del vehículo. Esto nos permitirá ofrecer al cliente nuevas experiencias de compra, por supuesto asegurar la fecha de entrega de su vehículo y hacer modificaciones del mismo pedido en el transcurso de la cadena logística. Bien, como habéis visto y como explica muy bien mi compañero, estamos hablando de cambios dentro de la cadena logística en tiempo real. Es decir, estamos dando una nueva experiencia a nuestro cliente porque le permitimos realizar ciertos cambios dentro de su vehículo. Cuando antes era, voy, compro el coche, estos son los acabados y en el momento en el que salgo del concesionario ya, como no me dé mucha prisa, difícilmente voy a poder realizar ningún tipo de cambio. De ahí, vuelvo a insistir, o sea, estamos tratando millones de datos, estamos tratando millones de datos que necesitan una calidad muy elevada y de ahí, pues, la importancia de que tengamos una buena comunicación, EDI, con nuestros proveedores, con nuestros transportistas, con los diferentes entes que forman parte de esta cadena de suministro. Como podéis ver en la siguiente diapositiva, pues podemos ver desde los datos que se pueden trazar. Aquí vemos, por ejemplo, un portal web que le permitimos a nuestros proveedores y transportistas ver cómo están yendo sus entregas, si hay cualquier tipo de problema. Es decir, mejoramos la comunicación y la interacción entre empresas. Y además lo permitimos incluso en un tiempo real, o sea, tenemos un chatbox, se pueden utilizar móviles, tenemos la posibilidad de utilizarlo con tablets y cada vez más lo vamos ampliando con la intención de llegar mucho más lejos, o sea, ya no un Tier 1, sino estamos intentando incluso buscar la información en los Tier 2. Y esto, al final, ¿qué es lo que nos permite? Pues nos permite tener más información, nos permite identificar situaciones de falta de material para la fabricación, podemos realizar predicciones de cobertura, identificar aquel material que es crítico para nuestra fabricación de un vehículo y eso, pues, nos permite adelantarnos y actuar en consecuencia. Podemos, ante un cambio de producción, podemos anticiparnos y avisar antes al transportista, avisar al proveedor, cambiar esa petición. Que al final lo que nos permite es tener unos ahorros. Y bueno, esta parte que aquí os muestro es la parte más de disponibilidad de diferentes cockpits, pues que nos permiten de una forma más detallada para gente de área de la supply chain, pues tener un mayor control de todo lo que está ocurriendo dentro de esta cadena de suministro. Y evidentemente, pues también tenemos la parte que habéis visto en el vídeo visual de esta gestión de cadena de suministro, pero ya más a un nivel más elevado. Pero este no es el único ejemplo que tenemos. O sea, otro ejemplo que es muy importante y en el cual la comunicación EDI es un punto básico es en la gestión de un almacén automático. Imaginemos que, y es una situación además real, imaginemos que el proveedor nos envía una comunicación EDI en el cual nos está indicando que nos envía un material en lugar de en palets, en KLTs, es decir, en cajas más pequeñas. Si esta es la situación, pero en verdad nos lo está enviando en palet, ¿qué ocurrirá? Que tú tienes un almacén automático en el cual esa comunicación
se ha integrado automáticamente y cuando vas a descargar el camión y vas a intentar introducir esos KLTs en la zona de palet, te va a decir que no puede. Por lo tanto, vas a parar tu almacén automático. No totalmente, evidentemente, pero sí que vas a tener un problema al que tienes que aplicar una solución. En SEAT, no sé si lo conocéis, pero si no lo conocéis, os lo presento. Desde el año 2018 disponemos del almacén automático denominado el SEAT Logistics Center, que es el almacén automático más alto de toda España, con 43,7 metros de altura, 7 transelevadores y 5 mini-loads, y con una capacidad de gestión de 1.100 contenedores hora y más de 120.000 cajas almacenadas. Si la comunicación no entra correctamente, si el proveedor no envía la información correctamente, todo este trabajo se tiene que realizar de forma manual. Se tiene que trabajar de una forma en la cual hay una gran pérdida de tiempo y todo este dinamismo que te puede dar un almacén automático lo pierdes. Por tanto, ¿qué es más importante que tener una buena comunicación EDI con tus proveedores? Aquí, si me permitís, os voy a mostrar el segundo vídeo de la presentación, en el cual podemos observar lo que sería el SEAT Logistics Center. Muy bien. Espero que esté siendo de vuestro interés la presentación. ¿Qué más tenemos? ¿Es esto lo único que podemos realmente realizar o que tiene una relación directa con una comunicación EDI? Pues podemos sacar más ventajas. O sea, ¿qué tal si nos anticipamos y, por ejemplo, pensamos en lo que sería un preventivo de errores? Fijémonos, por ejemplo, en lo que he comentado antes, en una centralita. La centralita es una parte vital del coche que tiene un nivel de hardware y un nivel de software. ¿Qué ocurre? Que si hay un cambio de modelo de centralita, hay un cambio en el nivel de hardware de esa centralita y se llegase a montar una centralita que no se corresponde con el nivel de hardware que pertocaría, el coche prácticamente se tiene que desmontar. Como os podéis imaginar, desmontar un coche es algo que lleva mucho dinero y tiene su tiempo. Y solo simplemente porque una pieza ha llegado hasta el final, hasta la cadena de fabricación y se ha montado incorrectamente. Si yo, por ejemplo, utilizo la mensajería EDI y yo a partir de esa mensajería, cuando el proveedor me envía las centralitas, me informa del nivel de hardware que me está enviando en esas centralitas, yo puedo realizar un control de los stocks, puedo crear alertas en caso de que tenga un stock incorrecto, puedo llegar incluso a hacer un chequeo del stock que tengo en línea, emitir esa alerta y, sobre todo, evitar en todo momento que tenga un problema de fabricación. Llego al punto en el cual realmente me he asegurado que la fabricación de mi coche es correcta y tiene la versión de hardware y de software que le pertoca a ese coche.
Y ya resumiendo, porque no he insistido mucho a Jordi para que me dejase 4 horas para hablar de mensajería EDI, pero me ha dicho que entonces no iba a venir nadie. A nivel de resumen, ¿qué hemos visto hoy? Pues hemos visto la visión clásica, en la cual nos estábamos basando en la automatización y el ahorro de costes mediante la estandarización y esa mejora en el proceso de entrada de información o de salida de información, que nos ha llevado a unos ahorros. Hemos visto la digitalización y transformación de los procesos con la explotación de la información y la presentación de estos datos para agilizar la toma de decisiones. ¿Y qué es lo que nos prepara el futuro? Pues una mayor integración. Vamos a tener seguro que una mayor integración de sistemas. Vamos a tener mucha más información que podamos explotar. Vamos a trabajar con unas nuevas herramientas en las cuales en SEAT, por ejemplo, ya estamos trabajando, lo que al final nos va a permitir realmente ahorrar muchos costes dentro de esta cadena de suministro y lo que al final va a repercutir de una forma positiva también de cara al cliente. Por tanto, espero que os haya gustado. La presentación es tal vez un poco breve, mucha información en poco tiempo. Y bueno, pues quedo a vuestra disposición para cualquier tipo de pregunta que tengáis y que queráis que se aclare durante los próximos minutos. Bueno, Cristian, empiezo yo. Muchas gracias por la presentación. Ha sido muy, muy, muy interesante. Y yo tengo una duda, ¿no? Bueno, varias dudas, ¿no? Pero empiezo por la primera. Este modelo de comunicación no puede llegar a ser sustituido por otros protocolos en los que se intente implementar blockchain o soluciones parecidas. De hecho, a ver, la mensajería EDI ha ido, como he comentado, ha ido evolucionando. O sea, al final, ¿en qué se basa? O sea, el hecho de que yo esté comunicando una empresa con la otra. Lo importante es que haya un estándar de comunicación que todas las empresas entiendan y acepten como tal. Y el formato, el modelo de esa comunicación no es tan importante porque puede ser desde mensajería de texto. Os puedo asegurar que hay algunos estándares que están basados en texto, como puede ser que haya habido una evolución. O sea, ahora mismo lo que sería un EDIFACT puede estar también basado en un XML, por poner un ejemplo. ¿Sí? Se ha incorporado, por ejemplo, en lo que sería la facturación, la firma electrónica. Es decir, es un mundo que está en constante evolución. Cuesta, también lo comento, porque como habéis visto, pues algunos formatos, como puede ser la emisión de pedidos, se han pasado 40 años con el mismo formato, ¿sí? Pero, sin embargo, no quito que de cara al futuro, pues existan estas nuevas vías de comunicación. Por ejemplo, se está hablando mucho, Cristian, bueno, y de hecho se está intentando impulsar todo lo que es el IoT, ¿no? Que al final es comunicación máquina a máquina. ¿El protocolo será el mismo? Es que es difícil, o sea, es difícil realmente de responder la pregunta. El concepto al final acabará siendo el mismo. El protocolo, pues seguramente sufrirá cambios y habrá modificaciones, ¿sí? Pero es difícil. Es una pregunta realmente difícil. Yo, por ejemplo, estoy en mucho contacto con gente de Volkswagen Polestar y es una de las grandes preguntas, ¿sí? O sea, realmente se está trabajando, pero no te puedo decir realmente cuál va a ser el futuro. No, lo digo porque dentro de los modelos de industria 4.0 que se están hablando tanto,
y entiendo que cuanto más aumenta la robotización y la interconexión, o sea, la automatización de procesos y las máquinas pues, son capaces de enviar directamente los mensajes, pues entonces el peso de pasar un documento, transformarlo en un formato EDI y luego enviarlo, pues eso irá disminuyendo para propulsar mecanismos de comunicación más máquina a máquina, ¿no? Sí, sí, lo único que, claro, para que esa comunicación máquina a máquina sea factible, el tema es que tienen que hablar el mismo idioma. O sea, tienen que entenderse la una con la otra. Esa es la parte fundamental en cuanto a lo que sería la estandarización del mensaje. O sea, al principio del webinar lo he intentado explicar de que la diferencia entre lo que sería una interfaz, que pues nosotros podemos tener miles de interfaces que comunican con los robots, con las pinzas, que comunican con diferentes PLCs o que comunican con lo que sería un contador eléctrico. Hay miles de interfaces de este tipo que al final la recolectan o emiten información. La diferencia aquí es que esa comunicación que se realiza interna dentro de la empresa, los estándares se adaptarán según pues, el PLC, se adaptarán según el sistema, se adaptarán según el contador, se adaptará según el fabricante. Sí, el fabricante Bosch tal vez trabaje con un estándar, el Siemens trabaje con un estándar diferente. Y el EDI lo que te permite pues, es utilizar un único estándar. Que ese estándar además sea reconocido por todos y entonces puedas establecer esa comunicación de una forma mucho más lean. Yo no necesito tener, si estoy trabajando con 3.000 proveedores, yo no necesito hablar diferentes idiomas con los 3.000 proveedores. Yo hablo un único idioma con los 3.000 y los 3.000 hablan un único idioma conmigo. A nivel de lo que sería esa interacción de Industria 4.0, de interacción con las máquinas, todavía se está trabajando, pero todavía no tenemos un estándar único. ¿Sí? De hecho apoyando esta tesis, si nos fijamos, esto es un problema que aparece mucho en domótica, ¿no? En domótica parecería pues que tendría que ser fácil, pues desde un único centro de control, poder hablar con el aire acondicionado de una marca, las luces de otra, la nevera de otra, etcétera, ¿no? Pues eso no es posible todavía, eso es muy complicado, porque cada marca intenta imponer su protocolo de comunicación al resto, con lo cual o en una casa tienes todo del mismo fabricante o vas a tener 14 mandos para gestionarlo todo, ¿no? Eso es pero me imagino que con el tiempo irá desarrollándose, ¿no? ¿Qué piensas? Pues no lo tengo tan claro, ¿eh? De que, es decir, al final hay fabricantes realmente muy potentes. Hay fabricantes muy potentes. Lo que sí que estamos viendo, y vamos a poner como ejemplo a una empresa como Amazon, lo que sí que estamos viendo es que, claro, o Amazon o Google, ¿sí? O sea, estamos viendo pues, que cada vez los estándares para trabajar con sus equipos son cada vez menos. Es decir, si tú quieres realmente, si tú eres un fabricante y quieres que la gente compre tu televisor, lo primero que te van a preguntar ¿es compatible con Alexa? Ya. Entonces, claro, entonces tú como fabricante te encuentras de que sí, es cierto, yo tengo mi propio protocolo de comunicaciones, pero bueno, también lo hago posible que sea compatible con Alexa, porque es que si no, no me van a dejar, no me van a comprar mi televisor. Sí, pero ya estamos entrando dentro de otro mundo, ¿no? Estamos entrando dentro de lo que comentabas, de la domótica, estamos entrando dentro de los diferentes estándares fabricantes. El EDI no es un estándar de un fabricante. Esto no es un estándar de un fabricante. El EDI es un estándar global. O sea, por ejemplo, en VDA se juntan los mayores fabricantes de automoción de Alemania. Estamos hablando de que la normativa VDA no es el grupo Volkswagen el que decide qué se pone o qué se deja de poner.
es el grupo Volkswagen, es BMW, es Mercedes, o sea, son los grandes fabricantes, es Robert Bosch, por poner también otro ente muy importante dentro del entorno VDA. Entonces, es todos ellos que se juntan y toman decisiones sobre cuál tiene que ser el estándar de comunicaciones y llegan a acuerdos para que se siga este estándar. Esto, pues bueno, pues poco a poco ya lo vamos viendo en otros ámbitos también, pero todavía creo que estamos lejos. O sea, yo al menos por la experiencia que tengo, aquí estamos trabajando con miles de robots y cada robot te puedo asegurar que si es de una marca X o marca Y, tienen sus estándares de comunicación. Muy bien, muchas gracias, Cristian. ¿Otras preguntas que podáis tener? Adelante. Y yo quería, bueno, he llegado un poco tarde al webinar. ¿Se me escucha bien? Sí, sí, muy bien. Sí. He llegado un poco tarde. Bueno, yo, de hecho, bueno, soy, un poco para introducirme, soy el director de sistemas de información de una multinacional de automoción, lo que antes Cristian ha definido como Tier 1. Entonces, hace muchos años que trabajo con, bueno, la mayoría de grandes fabricantes de coches. Y la perspectiva de Cristian desde el punto de vista del fabricante principal, aparte que bueno, todo lo que ha dicho es muy interesante y tiene toda la razón, el EDI es una vía de comunicación y de integración entre todos los elementos y todos los actores de la cadena de suministro, no solo en automoción, aunque automoción es crítico, el uso del EDI es crítico en automoción, pero también para otros sectores, ¿no? Entonces ahí, yo voy a intentar ser un poco, hacer más que pregunta, es un poco un comentario, ¿no? Desde el punto de vista de los que estamos por debajo de los grandes fabricantes. El EDI pretendió ser un estándar, y de hecho es un estándar, pero es un estándar dividido, ¿no? Porque el EDI empezó por la parte francesa con Odette, lo intentó PSA, lo intentó Renault, de hecho el Odette todavía se sigue utilizando, de hecho SEAT, si no estoy equivocado, Cristian, todavía seguís utilizando mensajes Odette en algunos casos. Se intentó, por otro lado, se creó el VDA, que está relacionado con los fabricantes alemanes, como ha comentado Cristian muy bien, Mercedes, BMW, Volkswagen, etcétera, incluso otros que no son alemanes, pero bueno, el origen es alemán. También se intentó, y ahí fue un poco el intento de estandarizar en Europa el estándar con EDIFACT, que al final tampoco llegó a ser el estándar que querían, aunque ampliamente utilizado también por una mezcla de diferentes grandes fabricantes. Y por otro lado están los americanos, los del otro lado, que utilizan ANSI X12 en su gran mayoría, aunque en algunos casos también llegan a utilizar estándares europeos, ¿no? Entonces, para un Tier 1 como nosotros, la verdad es que el EDI aporta muchísimos beneficios, como ha comentado Cristian. Sería impensable poder trabajar en cualquier empresa Tier 1 de automoción o cualquier otro operador de la cadena logística sin EDI, o sea, no podría sobrevivir. Pero también es cierto que esta falta de, digamos, de acuerdo entre los diferentes grandes fabricantes pues nos genera un mantenimiento y una complejidad, a pesar de que va mejorando y a pesar de que la mayoría de estándares pues tienen su propia estrategia y más o menos llegas a conocer y llegas a tener todos los mapas de comunicación correctamente, te genera un mantenimiento y un pequeño estrés, sobre todo ya los Tier 1 que no son tan grandes, en mi caso no es mi caso, pero hay otras compañías que no son tan grandes, y muchos no tienen la capacidad, incluso, y si hablamos de Tier 2, aún es peor, porque son proveedores pequeños que no tienen la infraestructura y no tienen las skills internamente para poder gestionar todos esos mensajes. Entonces, bueno, pues creo que aquí sí que hay un poco un tema que al final caerá por su propio peso. Lo que ha comentado Jordi de la integración, cuando hablabas de IoT, que aunque digamos técnicamente o incluso el tipo de información puede variar un poco, al final la comunicación transversal y vertical y entre cliente y proveedor, entre diferentes niveles de proveedores, se tiene que globalizar, se tiene que integrar totalmente y se tiene que simplificar. Y eso caerá por su propio peso, porque al final todo lo que son las alternativas cloud, todo lo que es, por ejemplo, el gran fabricante SAP está ofreciendo soluciones intermedias para comunicación entre grandes empresas y entre clientes y proveedores. Esto al final
al final tiene que caer por su propio peso porque se tiene que simplificar, porque sigue siendo todavía complicado para algunos proveedores utilizar el EDI, y de hecho, bueno, eso es un tema que yo creo que la tecnología evolucionará y al final, pues bueno, las cosas se tienen que simplificar. Pero el concepto que ha comentado Cristian, desde luego, está muy bien explicado, y evidentemente las ventajas que aporta tener la integración de la información, saber qué stocks tienes en el cliente, en consigna, la facturación, la autofacturación, los diferentes mensajes de EDI que te permiten planificar la producción, el envío de los avisos de expedición, etcétera, etcétera, es fantástico y es clave. También he de decir otra cosa, no me quiero extender mucho, pero hay otra cosa que también, muchas veces el EDI se ve como, por parte de los que somos proveedores de los grandes clientes, pues como una especie de monitorización de lo que hacemos, ¿no? Y sobre todo hay veces que dices, bueno, pues no he integrado el aviso de expedición a tiempo, me van a penalizar. El EDI se ve también como una herramienta penalizadora, ¿no? Y eso lo sabes tú, Cristian, seguramente porque, bueno, tendrás proveedores mejores y peores, ¿no? Entonces eso también es un poco la sensación de que el EDI es una herramienta también un poco fiscalizadora, ¿no? Y si hablamos ya de la autofacturación, donde se pueden cometer errores por parte de, hay clientes más accurate que otros, pues ahí ya entramos en un proceso un poco más complicado, porque la autofacturación es muy importante que sea correcta para evitar problemas y para que podamos facturar, lógicamente, a nuestros clientes, ¿no? Entonces, la tecnología yo creo que al final va a costar, porque el EDI está muy arraigado, también hay muchos intereses por parte de los grandes fabricantes, y cambiar toda esta infraestructura, la verdad es que es un poco complicado y bueno, y se va a hacer poco a poco. Y lo que comentabais del XML, por ejemplo, pretendió ser un estándar que sustituyera y simplificara el EDI. Al final no lo ha sido en este aspecto, sobre todo en la parte más del EDI industrial, EDI automoción, pero sí, por ejemplo, lo ha sido en otro tipo de comunicaciones más del área de bancos y de otro tipo de actividades, ¿no? Entonces, yo un poco lo que quería decir es eso, que todavía estamos utilizando diferentes estándares y que al final esto con el tiempo se tiene que simplificar, porque yo creo que se puede. Y se puede integrar la información, tanto la información que está relacionada con IoT, que puede ser información de reportes de producción, de scrap, de diferentes problemáticas que tienen relación con la producción. Pero, por ejemplo, y con esto acabo, en nuestra empresa nosotros tenemos secuenciación, tenemos just in sequence en algunas plantas, ¿no? Y el EDI del just in sequence, es decir, el vehículo que tenemos que fabricar, nos llega por una vía diferente a la que nos llega el EDI normal. ¿Por qué? Porque la casuística es diferente y la criticidad es diferente, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de mensajes que hasta que uno no se mete en el mundo del just in sequence y lo compara con lo que no es just in sequence, pues por ejemplo vemos que ahí hay una serie de diferencias importantes y hay una serie de diferentes tipos de mensajes que complican bastante las cosas y que al final evidentemente son eficientes porque te permiten automatizar toda la producción, todas las tareas, tienes toda la información, etcétera. Pero a la que falla un poquito eso, a la que hay algún fallo en toda esa amalgama de datos, es un poco a veces complicado si no tienes la gente, el expertise y los skills necesarios. Y esto hace que muchas veces el Tier 2 no se integra correctamente en la cadena. Pero la verdad es que sí, realmente estoy totalmente de acuerdo con Cristian de que el EDI es una gran ventaja y una gran herramienta. Muchas gracias, Andrés. A ver, creo que podría resumir en 4 puntos. El primero, que comentabas acerca de los estándares, es cierto, como he comentado también, que una de mis diapositivas hablaba sobre la complejidad de este tipo de comunicaciones debido a la existencia de múltiples estándares y protocolos de comunicaciones, pero también es cierto que se está trabajando en reducir esos estándares y por poner un ejemplo, lo que he comentado, es decir, hasta hace poco estábamos hablando de la emisión de lo que sería un VDA 4905, que es una emisión de una petición de material, o la emisión de un DELFOR, si era un EDIFACT, o la emisión de un DELIN, si era por la parte de ODET. Es decir, estamos hablando de diferentes estándares para un mismo tipo de mensaje. Lo que se ha trabajado y se está trabajando es en estandarizar y en reducir este grupo de mensajes. Entonces, ahora lo que se trabaja básicamente es, al menos dentro del sector de automoción
y dentro del ámbito europeo pasas de trabajar con 3 estándares diferentes a trabajar con una normativa global, que es lo que se denomina a día de hoy Global Delfor, que está básicamente pilotada por el grupo de trabajo de la ONU de DIFAC, el UNCFAC. Entonces, sí que hay un trabajo en ese sentido. Lo único que ese trabajo es bien cierto que sobre todo comienza a realizarse mucho más a nivel europeo. Los americanos, los japoneses con sus estándares, siguen siendo todavía diferentes islas. Los americanos quieren trabajar exclusivamente con su estándar y los japoneses, evidentemente, tienen una industria prácticamente propia, en el cual pues su estándar es su estándar y sus proveedores son proveedores básicamente locales, y es un mundo totalmente diferente a lo que sería aquí en Europa, en el cual podemos estar trabajando con franceses, con alemanes, con italianos, con polacos, con rusos, con turcos, incluso con marroquíes, con portugueses, o sea, de todos los ámbitos. Pues en ese sentido sí que quiero decir que existe ese esfuerzo, pero no es un esfuerzo cuyos resultados vamos a ver en 1 o en 2 años. Es un trabajo arduo porque estamos hablando de poner de acuerdo varias organizaciones, ¿sí? Entre ellas una francesa y una alemana, para definir un estándar. El segundo punto que has comentado es el elemento que has indicado, que era el EDI como un elemento fiscalizador. Poquito. Nosotros, y ahora hablo como cliente, no lo consideramos como un elemento fiscalizador, sino si tenemos en cuenta los millones de datos que podemos estar trabajando diariamente con el gran volumen de camiones, de proveedores que trabajamos, de piezas que trabajamos a diario, no es que sea un elemento fiscalizador, es que realmente genera un problema si ese proveedor no emite correctamente o a tiempo ese mensaje EDI. ¿Por qué? Lo he puesto como ejemplo con el almacén automático. Si yo espero recibir cajas pequeñas, pero lo que recibo es una caja grande, cuando en mi almacén automático tenga que escoger por qué vía va a circular, evidentemente tenemos chequeos para que eso no ocurra, pero el mensaje te va a decir que viene en una caja grande o que viene en una caja pequeña, y en verdad lo que está viniendo es una caja grande. Por lo tanto, el sistema va a fallar. Cuando yo vaya a cargar eso dentro del almacén automático, cuando descargue automáticamente del camión y lo ponga en la vía de cajas grandes o de cajas pequeñas, perdón, me va a salir un fallo, porque voy a intentar meter en donde las cajas tienen que ser pequeñas una caja grande. Y por lo tanto, eso es problemático. Y eso al final acaba costando un tiempo, y el tiempo, desafortunadamente, acaba siendo dinero. Y por lo tanto, pues esos costes acaban repercutiendo. Sí, pero tampoco somos auténticos ogros que desde el primer momento, el primer fallo ya tiene un coste económico. ¿Sí? Después comentabas acerca de la complejidad, que creo que eso es un punto interesante en cuanto a la necesidad de disponer dentro de la empresa, o de disponer de un partner tecnológico que te ofrezca ese conocimiento a nivel de EDI. Porque al final estamos intercambiando mensajes, pero es que en algunos de esos mensajes estamos hablando prácticamente de elementos contractuales. O sea, cuando se emite un pedido de material, se le está dotando al proveedor de la potestad para comprar el material, para fabricar el material que se le está pidiendo, o simplemente se le está emitiendo una información a nivel general para que haga una planificación a largo plazo. Por lo tanto,
si estás autorizando al proveedor a comprar el material, si después ese material no lo pides, tú como cliente tienes que pagarle al proveedor ese material. Si tú al proveedor le pides 1000 piezas que fabrique y fabrica las 1000 piezas, tú le tienes que pagar esas 1000 piezas al proveedor. Por lo tanto, estamos hablando de contratos entre diferentes empresas, lo que se emite en este comunicado EDI. Ahí, recordad la importancia de lo que comentaba. ¿Sí? El EDI, ¿qué tiene? Pues tiene que es una comunicación cifrada que está certificada por ambas partes, en el cual ese mensaje no puede sufrir ningún tipo de modificación y, por tanto, es un contrato totalmente válido ante cualquier disputa. ¿De acuerdo? Y no sé si había algún otro punto que habías comentado. No, bueno, no. Básicamente, más que preguntas, de hecho ha sido un comentario. Y básicamente esto último que acabas de comentar, no me refería tanto a esto, que tienes toda la razón, sino, bueno, por ejemplo, el típico caso de enviar un aviso de expedición. Tú has enviado el material, el cliente va a recibir el material, pero el aviso de expedición, por el motivo que sea, no le llega al cliente, que no siempre es por culpa del proveedor. Y entonces tú tienes que demostrar que ese aviso de expedición que no ha llegado a SEAT, por ejemplo, imaginémonos el caso que nosotros enviamos una expedición a SEAT, hay un fallo de comunicaciones, no llega el aviso de expedición, pero el material ha salido perfectamente, sin ningún problema de calidad, llegará a la planta, pero como no tenéis el ASN, pues no se puede recepcionar. En vuestro caso, entonces ahí ya sabéis, bueno, entiendo que sabes que ahí pues hay, no digo en este caso SEAT en concreto, pero en general hay clientes más benévolos que otros y ahí hay penalizaciones. Penalizaciones quiere decir que hay un coste por cada ocasión en la cual pues el aviso electrónico del EDI, el mensaje de aviso de expedición, no le llega al cliente. Entonces, estas son las situaciones a las que me refería. Evidentemente no quería entrar en detalle porque no creo que sea objeto de este webinar, ¿no? Pero evidentemente no me refería a lo que tú comentas. Es decir, está claro que si yo tengo que enviar un tipo de contenedor y envío el equivocado, estoy generando un problema. Está claro que si yo estoy enviando el material erróneo, puedo parar una línea. Es decir, esto está clarísimo. O sea, pero hay cosas más administrativas, hay mensajes que son más administrativos, o hay errores, hay tipos de errores que no implican que el material no llegue, y donde, pues bueno, hay situaciones que son un poco comprometidas, igual que en cuanto a la autofacturación. A veces hay errores por parte del cliente y no cobramos todo lo que tenemos que cobrar. Entonces, pero esto no es un problema informático, ¿no? Tampoco quiero hablar de temas que no son puramente técnicos. Pero sí que es verdad que una simplificación de los estándares podría reducir todos estos problemas. Luego en las comunicaciones podríamos entrar, ¿no? ¿Qué tipo de comunicaciones? La mayoría de envíos que hacemos nosotros son a través del protocolo FTP2, ¿no? En su mayoría de casos, cada vez más, los hemos migrado prácticamente a todos los clientes de Europa, ¿no? Entonces, bueno, trabajamos todavía con algún intermediario como Indra y algún otro, ¿no? Pero evidentemente todo lo que sea simplificar pues va a evitar este tipo de errores, y evidentemente luego está la profesionalidad de cada proveedor, ¿no? Es decir, hay proveedores que independientemente de que usen EDI o no, pues son mejores o peores, ¿no? Y esto es una cosa que, bueno, evidentemente no lo va a cambiar el EDI. Pero sí que no, estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? En ese sentido, ¿no? Una pregunta por curiosidad, Andrés y Cristian. Toda la información que se genera en esos ficheros, que al final es gigantesca, ¿esa información luego se utiliza por parte del negocio para tomar decisiones, como si fuera un data lake? Yo te contesto si quieres, primero como Tier 1 y después dejo a Cristian, porque generalmente, ¿por qué te digo de contestar yo primero? Porque generalmente el que necesita acceder, igual Cristian luego tiene otra opinión, ¿no? Desde el punto de vista del fabricante, pero ¿qué sucede? Cuando hay alguna discrepancia, ¿vale? Que puede ser además una discrepancia por la cual tengas que ir al pasado. Imagínate que un cliente pues dice, pues hubo un problema en una pieza, un problema de calidad y usted tiene que ver, o un problema de cantidad o cualquier problema, ¿no? Y usted tiene que ir a 2 o 3 meses más atrás a buscar la información que yo le envié para que usted planificara y produjera el material, o bien cualquier otra información relevante que está incluida dentro. Entonces, estamos obligados a guardar estamos obligados. Es recomendable guardar la información que nos llega del cliente. Nosotros solemos guardar unos 90 días, pero generalmente si no estamos hablando de más de 3 meses hacia atrás, es muy raro, aunque pueden haber casos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Para este tipo de discrepancias, porque aquí entra en juego, pues bueno, cualquier reclamación de cliente que puede hacer, pues bueno, que haya incluso una penalización, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, digamos, el EDI no tiene información, digamos,
otra información desde el punto de vista del Tier 1, otra que poder resolver estas discrepancias, pero no es una información, digamos, relevante desde el punto de vista de acceder a través de un Big Data y ver ciertas informaciones, porque al final esa información se integra en nuestro sistema de negocio, en nuestro ERP. Vale. Todo lo que llega al cliente se integra y todo lo que sale también lo tengo dentro. Por lo tanto, es un interface, es una información, digamos, transaccional puntual que solo se utiliza para este tipo de discrepancias, en mi caso concreto. Vale, vale. No, es tal cual lo ha comentado Andrés. Es decir, aún la vista del cliente, evidentemente nosotros guardamos toda esta información por si hay cualquier tipo de problema o discusión con algún proveedor. Es decir, como he comentado hace un momento, son prácticamente, o por no decirlo directamente, son contratos lo que estás enviando con estos proveedores. Y lo mismo cuando ellos nos envían la información. Podemos comprobar y podemos revisar que el contenido de esta información sea correcta o no sea correcta y encontrar dónde ha estado el fallo y lo que nos ha generado un problema. Antes, por poner un ejemplo, ponía el tema de las centralitas. ¿Sí? Si el proveedor nos envía un nivel de hardware equivocado, nos envía un nivel de hardware que en la mensajería EDI nos dice que es la versión, pongamos por ejemplo 2, pero físicamente nos está enviando la 1, nosotros, imaginémonos que no tenemos ningún modo de comprobarlo, imaginémonos la situación, no es el caso, pero imaginémoslo, recibiríamos esa pieza, para nosotros estaría identificada como hardware nivel 2 y lo montaríamos como si fuese hardware nivel 2 cuando en verdad es nivel 1. Si posteriormente tuviésemos algún tipo de reclamación, podríamos tirar y podríamos llegar a identificar que lo que ellos como proveedores nos habían enviado como nivel 2 de hardware, en verdad, físicamente era un nivel 1. Sí, podríamos saber pues esa pieza, hacer una trazabilidad y encontrar dónde ha estado el fallo. No, yo lo decía porque es evidente que tenemos todos los datos para generar los ficheros, los tenemos en el ERP, ¿no? O en el repositorio que sea. Lo que pasa es que una de las ventajas que tiene el EDI, yo con EDI me había enfrentado solo en gran consumo, porque a la hora de enviar todos los pedidos y toda la información que te pedía un Mercadona o una cosa de estas, pues era la forma más fácil de enviarlo, ¿no? Pero la verdad es que el fichero está tan bien estructurado y ya está etiquetado que digo, usted, pues viéndolo ahora con perspectiva, pues igual es más fácil casi extraer y efectuar análisis a partir de ese fichero que no, o de la recuperación de los ficheros, más que directamente de la base de datos del ERP, ¿no? Pero era simplemente una... No, de hecho, nosotros de hecho, dependiendo tenemos en una de las diapositivas, lo indicaba, por ejemplo, para la generación de la Supply Control Tower, tenemos más de 50 fuentes de información diferentes. Vale. Hay ficheros que una vez traducidos son explotados y hay otros ficheros que no son traducidos y son explotados directamente. Vale. ¿Sí? O sea, no es una única vía o una única forma de explotación de la información. La información se puede explotar, como bien comentas, de muchas y diferentes formas. Vale. ¿Sí? Lo único que hay veces pues, que es más sencillo ya cuando has introducido esa información, porque además te interesa transformar y convertir esa información, y hay otras que tienes que ir directamente a la fuente de origen. Vale. Sí, cuando hay una discrepancia, pero es lo que decía antes, sí, porque al final una demanda de cliente se convierte o entra, o un firme de cliente te dice tal día usted tiene que fabricar estas 100 piezas y entregármelas, al final eso se convierte en una entrada dentro de un schedule agreement o un contrato, en SAP o en cualquier ERP. Al final eso se convierte en una información entendible por el negocio. Y el EDI al final son formatos estructurados que solo los miran los informáticos cuando hay una discrepancia y algún logístico avanzado posiblemente, ¿no? Vale. Pero por eso. Vale. Muy bien. Bueno, no sé si alguien tiene alguna duda más. Joan. Yo quisiera hacer un comentario, Jordi. Muy bien.
Pero no a nivel técnico, ni mucho menos de automoción. Quisiera hacer un comentario desde el punto de vista de gestión y sobre todo basado en mi experiencia, que es el sector de gran consumo y distribución, ¿no? Y es una reflexión, no me tenéis que contestar, pero lo siento, lo tengo que decir. Llevo muchos años trabajando en diferentes sectores y evidentemente también en transacciones EDI. Es imprescindible la estandarización y obviamente la integración entre empresas. Es algo que realmente no tiene ningún sentido no plantearse, ¿no? Pero sinceramente creo que hay varios retos, ¿no? Y en concreto ahora me vienen a la cabeza 4, quizás hasta hay más. El primero, reto tecnológico. Creo que funcionamos con unos formatos de hace décadas, como bien ha dicho Cristian, ¿no? En los años 70-80, con una tecnología realmente tradicional, podríamos decir, utilizada por los actuales proveedores de servicios EDI, ¿no? Cuando la tendencia realmente es realmente ir a estándares abiertos, ¿no? Y a la apertura de la red. Segundo, desgraciadamente, proveedores de servicio EDI, pocos, grandes. Para mí existe un oligopolio, pero claro, en distribución estamos hablando de 2, como máximo 3. Y podría decir los nombres, pero no los voy a decir. Esta posición de proveedor dominante, oligopolio, causa realmente bueno, un impacto negativo en los clientes, ¿no? aunque seamos grandes distribuidores. Costes elevados, que sería el tercer punto, de las transacciones, que obviamente solo grandes empresas, proveedores y clientes se pueden permitir. Y cuarto punto, y quizás ya digo hay más, esto quizás sería parte de una mesa redonda y una reflexión, obviamente estos costes hacen que el alcance de unirse a esta red de transacciones electrónicas, ¿no? Pues no esté al alcance de la mayoría de proveedores, porque realmente no pueden permitirse realmente estos costes recurrentes. Entonces tenemos multitud de costes pequeños, proveedores pequeños y medianos, ¿no? En nuestro caso es el 80% de los proveedores. Tenemos un parque de proveedores de casi 2.000 proveedores, para que tengáis una idea, ¿no? Somos un gran distribuidor de alimentación, de los cuales solo el 20% tenemos transacciones y evidente con eso cubrimos casi el 80% de la facturación, ¿no? Pero es igual, hay mucho proveedor pequeño y mediano, ¿no? Que no está ligado. Oye, sinceramente, mi conclusión, hay que innovar, creo que es necesario un cambio y además creo que se necesita hacer urgentemente. Y por último, oye, desde mi empresa estamos liderando un proceso de cambio, que lo sepáis. Hemos empezado con startups, la cosa funciona bastante bien y espero pues ampliar, bueno, al menos poner un poco de inicio, ¿no? De un cambio de mentalidad, y espero con esto también arrastrar otras organizaciones que me acompañen en este camino, porque sinceramente yo nunca voy a permitir, ni he permitido nunca, oligopolios en ningún tipo de servicio. Y bien, lo siento Jordi si ha sido tan taxativo, pero es lo que siento, es lo que opino y lo quería compartir con todos vosotros. No, Sinceramente, nada de lo sentir. Aquí estamos todos para compartir y para aprender. Muchas gracias por tu comentario. Y es lo que he intentado comentar cuando hablaba de los Tier 2, de los proveedores pequeños. No has de irte fuera de automoción siquiera para esto que has dicho, que tiene toda la razón. Es decir, hay muchos proveedores pequeños que no pueden trabajar con EDI por la complejidad y por las skills. Y es cierto que hay pocas empresas, que son los oligopolios que comentas, que se dedican a esto, y básicamente yo trabajo con alguna de ellas. Entonces es así. Por eso es un poco lo que también comentaba anteriormente, ¿no? Sin hecho de criticar las ventajas del EDI. No. Como concepto. Yo lo que me gustaría comentar es realmente una reflexión realmente muy buena. O sea, realmente creo que es una reflexión muy acertada. Con los proveedores pequeños, nosotros también como gran cliente y fabricante, nosotros también tenemos cientos de proveedores pequeños y lo que hemos trabajado sobre todo es en una relación lo más clara posible con estos proveedores pequeños. Y tenemos, ya comento, cientos de proveedores que no pueden trabajar con EDI porque los costes, la adaptación de esos estándares, porque hay proveedores que no tienen ni tan siquiera ERPs,
los hay a día de hoy, hay proveedores que siguen trabajando con Excel, hay proveedores pues que te puedes encontrar que prácticamente da gracias si tienen móviles, o sea, y para poder intercambiar algún email, pues una de las soluciones que hemos encontrado para estos proveedores es facilitarles herramientas totalmente gratuitas por parte del grupo Volkswagen para que puedan realizar todas estas transacciones y además pues tengan un almacenamiento de las transacciones realizadas. Es decir, nosotros tenemos herramientas como pueden ser Web EDI o EDWebMat, dependiendo si son para proveedores transportistas o estamos trabajando en otras muchas herramientas que lo único que necesitas es disponer de una conexión a Internet. Tenemos herramientas, lo único que entonces no está en particular, no la quiero comentar, porque sí que pertenece posiblemente a una de esas empresas que comentas que forman parte del oligopolio, que te permite pues que tú envíes un email y ese email se acabe traduciendo en un mensaje EDI. Es decir, hay varias opciones, pero algunas son de pago, como esta última, y otras que hemos facilitado a estos proveedores más pequeños, que son totalmente gratuitas. Por lo tanto, sí que hay posibilidades para que esos proveedores más pequeños tengan una comunicación mucho más ágil con nosotros. ¿Sí? Cristian, yo no digo que no haya posibilidades, porque lo que tú dices nosotros también lo estamos haciendo. De hecho, tenemos nuestro portal de proveedores y portal de acreedores y siguen la línea que tú comentas, ¿eh? Yo lo que digo es que como clientes tenemos que compartir, juntarnos y definir estándares también por nuestro lado únicos, ¿sabes? Porque quizás sea por su lado está haciendo su portal con su tecnología, nosotros también con la misma línea con la nuestra, quizás otro cliente lo mismo, ¿no? Y realmente, ¿y por qué no? ¿Sabes? ¿Y por qué no tú? Y enfrentarnos a este oligopolio que he dicho antes, ¿no? ¿Sabes, Cristian? No sé si me he explicado, sí, queda. Esa parte queda clara. Sí. Simplemente... De todas formas, hay una cosa que también hay que comentar. El oligopolio aquí no es solo de algunas compañías que prestan el servicio por la complejidad. El oligopolio viene también de los clientes. En el caso de automoción, hablo que es el que conozco. Es decir, cuando hemos hablado de los estándares anteriormente, que Cristian ha hablado del VDA, del EDIFACT, del ODET, estamos hablando de bloques de clientes por países, básicamente, o el ANSI X12, que es Estados Unidos. Es decir, hay una serie de fabricantes que se han manejado sus estándares y que han participado en las diferentes organizaciones de estándares. Entonces, es decir, ese oligopolio viene también desde los fabricantes, en el caso de automoción, desde los grandes fabricantes, que cada uno, es decir, si ponemos el ejemplo de SAP, por ejemplo, la estructura de SAP, sin entrar en tecnicismos, es VDA. ¿Estamos de acuerdo, Cristian? Es decir, la estructura de SAP sigue el formato VDA. ¿Por qué? Porque SAP es alemán. Entonces, ¿qué ha hecho? Bueno, como soy alemán, pues voy primero a beneficiar a mis clientes. Al final todos hemos salido beneficiados porque al final todos seguimos la estructura, pero quiero decir que aquí hay una serie de elementos que no son solamente las empresas de software que se dedican a esto, es decir, estamos hablando de los propios monopolios de los grandes fabricantes, ¿no? Y evidentemente, aunque buscaras otra solución también, si un día esto desaparece, la solución que busquemos tiene que ser única. Y eso tampoco es fácil, porque al final a alguien tienes que poner de acuerdo, y poner de acuerdo a diferentes sectores que son totalmente diferentes, con diferentes informaciones, pues no va a ser fácil, la verdad. Entonces, no digo que sea fácil, hay que hacerlo, estoy de acuerdo con lo que has dicho. Joan, ¿has dicho que te llamas? No recuerdo. Sí, Joan. Estoy de acuerdo contigo en el concepto totalmente, porque hemos de ir todos a lo mismo, porque si no estamos complicándonos la vida y estamos perdiendo tiempo y dinero, pero también es verdad que no es fácil. Que no es fácil, sobre todo cuando intentamos poner todos juntos a diferentes sectores, ¿no? Bueno, yo creo sinceramente, pero esto es otra reflexión y sinceramente hay oportunidades de mercados para hacer cosas chulas. Hay startups que realmente que están apostando por abrir estándares de comunicación y yo creo que se merecen que las apoyemos, ¿sabes? Y que las hagamos también grandes entre todos, ¿no? Y esa es la línea que nosotros hemos disparado en mi organización, ¿no? Y bueno, esto una idea que comparto, ¿eh? Muy bien, pues nos hemos pasado ya mucho del tiempo, lo cual quiere decir que ha sido muy interesante lo que has explicado, Cristian.
Gracias por vuestras aportaciones, Andrés y Joan. Ya digo, ha habido otras personas que ya han dicho que no podían estar, pero que nos han pedido, por favor, que colguemos cuanto antes el webinar, porque están interesados pero no han podido asistir. Entonces, lo colgaremos. Cristian, si esta presentación tú tienes a bien, pues enviársela a las personas que nos lo pidan. Pues si alguien nos lo pide, también te lo indicaremos. Y muchísimas gracias de verdad. Y muchísimas gracias a todos, como siempre, por vuestra participación, vuestros comentarios y vuestra inteligencia. Gracias a todos.